Buenas noches, es un placer para la Unión Israelita de Caracas recibirlos esta noche para presentarles al rabino Eliyahu Birenbaum, que vino de Israel para darnos unas conferencias, sus impresiones, y voy a hacerles un resumen corto de su currículum para luego darle paso a la conferencia de una vez. El rabino Eliyahu Birenbaum nació en Uruguay, hizo Aliyá a Israel a los 13 años, hizo Lech Lechá, bye bye a los padres y se fue a Israel. Estudió bachillerato y terminó todos sus estudios en Israel. Entre el año 1976 y el año 80 hizo el servicio militar, donde terminó como capitán oficial de una división de tanques. Tuvo participación en la Primera Guerra del Líbano y especial participación en la batalla Sultán Yaakov en la Guerra del Líbano. Entre 1976 y el 84 estudió en la Yeshiva Har Etzion, donde recibió el título Sofer, de Rabino Sofer Stam por la Rabanuta Rashi. Entre el 78 y el 80, en parte paralelamente, hizo el diplomado de educación, estudios completos del diplomado de educación en el Instituto de Formación de Maestros Yaakov Herzog. Entre 86 y 88 hizo los estudios completos del Bachelor Arts en Filosofía Judía, especialización en Edad Media y Era Moderna en la Universidad Hebrea de Jerusalén, título obtenido con honores. En el 89 obtuvo el título de Master Arts, especialización en Filosofía Judía de la Era Moderna, con tesis sobre la filosofía educativa de Rav Kook, del Departamento de Filosofía Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el 2014, doctorado en el Departamento de Filosofía Judía de la Universidad de Bar Ilan. Entre 1980 y 1993, el rabino ocupó diversos y muchos cargos directivos, rabínicos y docentes en organizaciones, institutos y congregaciones en Israel, Uruguay, Organización Sionista Mundial, Agencia Judía para Centroamérica y América Latina. Muchos cargos y muchas responsabilidades, como una o dos páginas de cargos que no quiero demorar en leerlos, y eso incluía 5 años en Cosla, zona norte, 2 de los cuales vivió en Venezuela, y eso pues no somos extraños para él, simplemente vino a conocernos 30 años después, a ver cómo hemos evolucionado. En esa época fue asesor de los programas educativos del Colegio Morelos, y su esposa fue directora del GAN del Colegio Sinai, que estaba naciendo más o menos por esa época. Entre 1992 y 97 fue gran rabino de la comunidad judía de Uruguay, que para ese momento tenía 30.000 judíos. Entre 2010 y 2014 fue el gran rabino de la comunidad judía de Turín, en Italia. Desde 1998 y hasta 2014 se dedicó a la fundación y a dirigir, que todavía lo dirige, el Instituto Strauss Amiel, el cual opera en el marco de Or Torah Stone, programa de altos estudios para formación de rabinos y guías espirituales para la diáspora. Ese instituto ha proveído de rabinos, morim, shlichim, a muchas comunidades de Latinoamérica, y de ahí es que tenemos mucho contacto con el rabino, porque cada vez que hemos necesitado un moré, un rabino, un shliach, la primera llamada es precisamente a él, que tiene bastantes rabinos y morim de habla hispana distribuidos en el mundo. El rabino es Dayan
juez rabino en el Tribunal Rabínico para Conversiones del Rabinato de Israel, de la Rabanut Rashid. Tiene 25 años ejerciendo la función de Dayan en la Rabanut Rashid. Es rabino de la Asociación Shabbat Israel, Investigación y Asistencia a las Tribus Perdidas de Israel y descendientes de judíos en su entorno al judaísmo. Asesor rabínico a las comunidades y rabinos en la diáspora. En el transcurso de los últimos 5 años, asesoró a la comunidad ashkenazí de México, Guadalajara, DF, Guatemala y Cancún. Investigaciones académicas en el Centro Rappaport de la Universidad de Bar Ilan, enseñanza de cursos y conferencias en diversas comunidades del mundo sobre temas de comunicación en la pareja, la familia judía, educación y armonía familiar y enseñanza práctica a parejas con problemas en la armonía familiar. Habla hebreo, español, inglés, portugués, yiddish e italiano. Tiene en su haber muchas publicaciones sobre Torá, judaísmo, alajá, kashrut, etc. Una de las publicaciones la tengo aquí. Es un libro que escribió sobre 100 comunidades judías del mundo distintas. Recibió el premio a la excelencia educativa Alan Rosen en 2001 y el premio del Centro Mundial de Organización Bnei Brit para el periodismo al libro Yehudi Olami sobre comunidades del mundo judío en la memoria de Wolf e Hilda Matzroff de 2008. Ha visitado más de 200 países y sus comunidades judías asesorándonos. Entonces, sin más, Rabino, por favor. Es un placer estar con ustedes. Gracias a Martín, no por la presentación, sino porque mencionó tantos detalles que ya ni me acordaba. Al menos ahora recuerdo quién soy y dónde estoy, o al menos de dónde vine y a dónde voy. Gracias a todos ustedes por participar esta noche. Con el permiso de los Rabanim, de Rav Eitan, de los presidentes de las comunidades, unión, asociación y de todos ustedes. Voy a ir directamente al tema que nos convoca esta noche. Y el tema es un tema seguramente muy significativo, al menos a mi juicio, como ven acá, sí, y el tema va a ser ¿por qué ser judío después del 7 de octubre? El tema tiene un concepto que está dentro del mismo título. Y el concepto es, primero, que en el 7 de octubre pasó algo. Pasó algo, y no me refiero solamente al pogrom y al comienzo de la guerra. Pasó algo en términos del Estado de Israel y de Am Israel y de las comunidades judías de la diáspora, y eso es lo que voy a tratar de analizar brevemente. ¿Qué sucedió el 7 de octubre? Claro, no en los términos que todos ustedes conocen, espero en forma un poco diferente. Y por otro lado, cómo lo que sucedió el 7 de octubre influye sobre nuestra identidad judía o sobre nuestras vidas judías actuales y en el futuro, tanto en Medinat Israel como también en las comunidades. Indudablemente no voy a poder cubrir todos los detalles, pero en forma general. Quiero comenzar con un breve vistazo al evento del 7 de octubre, que hoy en día vemos que tiene prácticamente dimensiones bíblicas. O sea, cuando hablamos en Israel o en el mundo judío de una realidad que tiene una dimensión bíblica, quiere decir que así como el Tanaj, como la Biblia, es algo histórico, pero es algo que dejó y deja su huella para todas las generaciones, no solamente por ser historia, sino porque el Tanaj deja un sello, deja una huella en el futuro de Am Israel.
Así también el 7 de octubre o Simchat Torah dejaron y van a dejar una huella en la historia y en el futuro del pueblo de Israel. Por eso me refiero que es algo bíblico. Sin duda todavía es muy temprano para analizar desde una perspectiva histórica qué sucedió en ese día del 7 de octubre. Estamos muy cercanos, 9 meses si no me equivoco, en términos históricos es un término muy reducido. Pero sin duda el 7 de octubre es un impacto tanto en la vida personal de muchas personas o de todo el pueblo de Israel y también en lo que sucede desde el punto de vista del colectivo de Am Israel. Voy pasando acá solamente los títulos para que sea un poco más fácil seguir el orden de la conferencia. Y la pregunta es, ¿qué pasó realmente el 7 de octubre? Y nuevamente no voy a entrar ahora en los detalles que todos ustedes conocen, sino que quiero dar una visión un poco diferente. Lo que sucedió el 7 de octubre es que dentro del Estado de Israel pasó algo y el Estado de Israel prácticamente no estaba en ese momento. O sea, hubo israelíes presentes en el lugar, pero el gobierno, el Estado como tal, no estaba presente, estaba ausente. Lo voy a explicar de otra manera. Imagínense ustedes que estamos en Israel, en la tierra de Israel, el Estado de Israel, 76 años de existencia. Pero de repente sucede algo en Simchat Torah, dentro del Estado de Israel, dentro geográficamente del Estado de Israel, pero el Estado de Israel está ausente. No sé si entienden porque me estoy contradiciendo, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder algo dentro del Estado de Israel mientras el Estado de Israel estaba ausente? Pero eso fue exactamente lo que sucedió. O sea, lo que sucedió fue, y no lo digo como crítica, sino como análisis, que el gobierno no estaba presente, que el ejército no estaba presente, que la seguridad que siempre tuvimos y tenemos, que el Estado de Israel es un Estado seguro, tampoco estaba presente, y se generó en ese momento, el 7 de septiembre, una situación de debilidad dentro del propio Estado de Israel. Una situación de debilidad, pero ¿dónde? A nivel del gobierno, a nivel del ejército. Y miren lo que pasó el 7 de octubre. Algo sumamente interesante. El Atzavá, el ejército no estaba. Perdón, cuando digo que el ejército no estaba presente, creo que todos entienden a qué me refiero, ¿verdad? O sea, el ejército no estaba presente, pero los soldados estaban presentes. ¿Qué quiere decir? El ejército tal, o sea, Tzal, ¿verdad? Tzva Haganah Israel, el ejército de protección del Estado de Israel no estaba. No había aviones, no había capitanes, no había unidades que llegaron en poco tiempo, en media hora, en 1, 2, 3, 4 horas, a salvar y a combatir. Pero había soldados que no habían sido ni enrolados, soldados que escucharon que comenzó una guerra, un ataque, un pogrom en la zona alrededor de Gaza, y ellos fueron en forma individual. O sea, el ejército como colectivo no estaba presente, pero los soldados como individuos estaban presentes. Y eso es, por un lado, una situación que no estábamos acostumbrados, porque siempre tenemos la seguridad, no en los soldados, en el ejército. Es totalmente diferente. Un soldado, claro, es una persona, es un combatiente. Y eso fue lo que pasó, que los soldados combatieron, pero cada uno tomó su propia decisión, tanto de venir o no venir al lugar del combate, a proteger a los kibutzim,
y cada uno tomaba la decisión cómo combatir. Así no trabaja un ejército. Un ejército tiene un plan estratégico, un ejército tiene unidades tácticas y organizadas, un ejército tiene órdenes. No, acá no había órdenes. Pero eso también, esa situación de crisis que se generó el 7 de octubre, es un problema, pero es también la suerte que tuvimos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en Medinat Israel, es un pueblo de soldados, de combatientes. O sea, en los 76 años del Estado de Israel, muchas personas que estuvieron en el ejército se transformaron en combatientes. Y cuando uno es soldado y sabe combatir, no necesita que el ejército lo llame. Es como un DNA automático. Ok, hay problemas, hay que luchar, hay que defender. Enseguida los soldados se acercaron y lucharon, y ustedes seguramente escucharon ya muchos relatos y cuentos sobre la Gvurá, sobre el heroísmo de los soldados que llegaron el día de Simchat Torah. Y by the way, no hay acá diferencia entre soldados seculares o religiosos. Todos estaban presentes en el momento, en el lugar que fue necesario, y yo creo que ese es uno de las situaciones que marcan ese día de Simchat Torah. O sea que el 7 de octubre descubrimos el espíritu del pueblo, no del gobierno. Y nuevamente no lo digo como crítica, simplemente estoy dando un panorama que transforma al pueblo y a los soldados y a los combatientes que vinieron por propia decisión en héroes de Israel. Esa es nuestra fortaleza. La fortaleza viene de abajo en este caso y no exactamente de arriba. Entonces, los israelíes estaban, como dije, pero el gobierno no estaba en este caso en una forma organizada. Esa fue la realidad que vivimos ese día. El 7 de octubre la historia judía golpeó nuestra puerta. La pregunta es si podemos comprender qué quiso decirnos. O sea, no hay duda que hay acá un mensaje histórico. Por eso les dije que el 7 de octubre es como un día bíblico. Es un día bíblico porque deja la señal para el futuro también. Hay personas que tratan de decir que el 7 de octubre fue algo similar a lo que pasó en la Shoah. Así como la Shoah golpeó la historia, fue un momento histórico en el pueblo de Israel que golpeó la puerta, los corazones, también el 7 de octubre se transformó en un momento que golpeó nuestra puerta como la Shoah. Personalmente no creo que se puede o se debe comparar el 7 de octubre con la Shoah. Es muy diferente. La Shoah fue durante años, el 7 de octubre fueron 24 horas. La Shoah fue fuera de Israel, el 7 de octubre fue dentro de Israel. Después de 24 horas, ya el gobierno y el ejército asumieron nuevamente la responsabilidad de los actos y comenzaron a defender y a combatir. Y el 7 de octubre fue en un país soberano, no fue ni en Polonia ni en Alemania, en otros lugares, fue en nuestro país, y no creo que haya punto de comparación entre el 7 de octubre y Medinat Israel. Pero si no hay punto de comparación con la Shoah, yo quisiera comparar el 7 de octubre con el pogrom en Kishinev. Seguramente ustedes conocen, recuerdan el famoso pogrom de Kishinev, que tiene diferentes nombres en la historia judía. Acá para nuestros hermanos de la Unión, de Kishinever en Yiddish, de Kishinever Shchita o de Kishinever Pogrom, ya que fue en Moldovia, en Kishinev, donde había una gran comunidad judía ashkenazí.
Y el pogrom de Kishinev, que se transformó en algo también muy fuerte dentro de la historia judía, fue en el año 1903. En el pogrom murieron 49 judíos. Solo como comparación, 120 años después, en 2023, en el pogrom de 7 de octubre de Simchat Torah, murieron 1.400 personas. Pero cuando 120 años atrás, en 1903, murieron 49 personas, eso fue un impacto en el mundo judío. ¿Por qué fue un impacto en el mundo judío? Perdón, primero les muestro acá algunas fotografías. Estuve en Kishinev el primer día de Hanukkah. La comunidad me invitó para prender la primer vela de Hanukkah. Fue sumamente emotivo. 120 años después del pogrom, prendimos la primer vela de Hanukkah al lado de la comunidad judía en Kishinev. Sobre la calle había centenares de personas. Fue realmente sumamente emotivo el estar en ese momento en Kishinev. Pero ¿por qué el pogrom de Kishinev se transformó en algo tan fuerte? A tal punto que el pogrom de Kishinev se considera como la sala de parto del movimiento sionista. Hay quien piensa que Herzl fue quien generó o empujó el movimiento sionista. Sí, sin duda, tuvo una gran participación, influencia en el movimiento sionista. Hay quien piensa que el movimiento sionista nació por... perdón, el movimiento sionista nació por otros motivos, pero de todos modos es claro que el pogrom de Kishinev, el antisemitismo, la maldad que estaba alrededor de Kishinev, fue lo que empujó a los judíos a salir de Europa, a crear el movimiento sionista y a llegar a la tierra de Israel, a Medinat Israel. Eso fue en el año 1903 y claro que después empezaron las aliyot. Pero ¿cómo se supo? ¿Cómo se supo del pogrom de Kishinev? No había todavía WhatsApp, no había grupos de WhatsApp, no había Facebook. El Facebook de aquel momento eran los escritores, eran los pensadores del pueblo de Israel. Y pasó algo sumamente interesante, que después, inmediatamente después del pogrom de Kishinev, le pidieron a Chaim Nachman Bialik, ya en aquel momento un gran escritor, que en aquel momento todavía estaba en Odessa, en Ucrania, luego llegó a Israel, pero mientras él estaba en Odessa le pidieron que él venga a Kishinev a escribir un reporte de la masacre que hubo en el año 1903. 2 semanas después del pogrom, Chaim Nachman Bialik viaja a Kishinev, pero ¿qué sucedió? Chaim Nachman Bialik no sabía escribir un reporte. Él era un escritor, era un poeta, no sabía escribir reportes ni sobre pogroms ni sobre otros temas. Entonces él escribió un poema sobre la masacre. Miren lo que escribió Chaim Nachman Bialik y miren qué punto de comparación hay entre un poema de 1903 escrito en Kishinev por Chaim Nachman Bialik y la realidad que vivimos el 7 de octubre. Así escribió Chaim Nachman Bialik. Levántate, ve a la ciudad de la matanza y llegarás a los patios, los contemplarás con tus ojos y pasarás tus manos por las cercas, los árboles, las piedras y la cal que recubre las paredes y las embardunarás con la sangre coagulada y los sesos endurecidos de las víctimas. Disculpen tanto detalle, pero son palabras de él. Muchos de los detalles plásticos que Chaim Nachman Bialik menciona acá, los podemos ver también en el 7 de octubre. Y sigue escribiendo, y te irás de allí,
saldrás de las calles y descenderás a los sótanos lúgubres, al lugar donde fueron mancilladas las inocentes hijas de tu pueblo, al sitio donde cada mujer fue sometida por 7 incircuncisos, la hija ante los ojos de su madre y la madre ante los ojos de su hija, antes, durante y después del degüello. Impresionante la comparación, ¿verdad?, de la violación, de violaciones de mujeres, en este caso también de hombres, el 7 de octubre, de situaciones dentro de la familia. Impresionante cómo la historia judía se repite. Pero este poema de Bialik fue quien despertó un dolor tremendo en el pueblo judío. Y Kishinev se transformó en un momento de acción, en un momento de cambio en el pueblo judío, y de ahí nació el movimiento sionista más que otros temas. Más aún, ¿qué pasó con el poema de Chaim Nachman Bialik? Él lo escribió en hebreo. Es cierto que en aquella época había mucha gente en Europa y en el mundo judío que hablaba o comprendía hebreo, un hebreo más bíblico, pero en aquel momento Ze'ev Jabotinsky tomó el poema de Chaim Nachman Bialik y lo tradujo al ruso. En el momento que Jabotinsky tradujo el poema de Chaim Nachman Bialik al ruso, ¡wow! Ahí empezó la publicidad o la publicación de ese poema, porque la gente entendía más ruso que hebreo. Y eso transformó el poema en lo que yo llamo el Facebook antiguo. No solamente que Jabotinsky tradujo el poema de Bialik, sino que él escribió una breve introducción, una introducción muy bonita, muy fuerte nuevamente, y él comienza la introducción al poema diciendo, así en forma imaginaria, dice: yo me imagino caminando por las calles de Kishinev, y dice así: en esa ciudad vi en medio de la basura, o sea, él se imagina, él no estuvo en Kishinev, estuvo solamente Bialik, pero Jabotinsky como que se imagina que estar en las calles. Dice: vi en medio de la basura, miren qué interesante, un fragmento de pergamino de un Sefer Torah que fuera desgarrado. Dice: wow, encontré un pedazo de clav, de pergamino de un Sefer Torah. Lo sacudí del polvo que estaba sobre él diseminado, con el cuidado con el que se procede con un pergamino eterno, y allí estaba escrito, en ese pergamino, en ese pedazo de clav, de pergamino de Sefer Torah, Be'eretz Nochria, en tierra extranjera. Tan solo 2 palabras del libro del pueblo eterno. En esas 2 palabras estaba oculta una historia de desmanes asesinos. Dice Jabotinsky lo siguiente: yo me imagino caminando por las calles de Kishinev, como yo caminé, o no sé si alguno de ustedes visitó el lugar del pogrom de Simchat Torah, los kibutzim. Caminamos por esas calles, no solamente que vemos la destrucción, no solamente que aún todavía hay, disculpen, sangre sobre las paredes. No, pero uno puede imaginarse lo que sucedió en esas paredes, en esas casas, en esas calles, en esos campos. Y acá dice Jabotinsky que él tomó un pergamino que encontró, imaginario, y solamente recalca 2 palabras: Be'eretz Nochria. Be'eretz Nochria quiere decir en tierra extranjera. Dice Jabotinsky algo muy interesante. Lo que sucedió en Kishinev sucedió porque el pueblo de Israel estaba Be'eretz Nochria, en tierra extranjera. Todos los pogroms, todos los momentos difíciles que tuvimos en la historia del pueblo de Israel se generaron o se generan cuando estamos en tierra extranjera, cuando estamos en lugares que no son nuestra casa. Tierra extranjera quiere decir un lugar que no es nuestra casa.
nuestra casa es nuestra casa y fuera de casa es tierra extranjera. Quiere decir que desde Kishinev hasta la Inquisición, hasta la expulsión de España, la Shoah, todo se genera por estar en tierra extranjera, fuera de nuestra casa. Yo creo que podemos también transmitir este mensaje de Kishinev al 7 de octubre. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Esa fue la pregunta, ¿verdad?, que les había hecho. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Lo que sucedió el 7 de octubre es que volvimos al exilio, dentro de la tierra de Israel. No sé si van a estar de acuerdo con esta idea, es una idea que se está desarrollando ahora en Israel. O sea que tuvimos un día de exilio dentro de los 76 años de la existencia del Estado de Israel. Pero es muy grave, porque un día de exilio fuera de nuestra Medina, de nuestro Estado, puede generar o el pogrom de Kishinev o el pogrom de Simchat Torah. Si nosotros definimos al Estado de Israel como nuestra casa, y no es el exilio, o sea, no hay duda que como judíos sionistas vemos a Medinat Israel como nuestra casa, regresamos del exilio al Estado de Israel. Pero ese día el Estado no estaba. Ese día fue un día de Eretz Nochriá, de exilio. Y eso fue lo grave. Eso fue lo grave del 7 de octubre, que volvimos a algo sumamente imaginario. Retomamos el exilio. Hay un concepto muy bonito que explica un rabino contemporáneo que falleció hace algunos años, el rabino Shagar. El rabino Shagar dijo: en mi opinión podemos ser sionistas y a la vez preservar la idea del exilio como parte de nuestro ser. Nuevamente, esta frase tiene una contradicción interna. A mí me gustan las frases que se autocontradicen, porque si no es todo muy fácil y no tenemos con dilemas, contradicciones, conflictos. No, está bien. El pensamiento es justamente para asumir diferentes dilemas y contradicciones. Y el rabino Shagar dice así: una persona puede ser sionista, pero puede mantener el exilio también. ¿Cómo puede ser? Si una persona es sionista, entonces ve la centralidad del Estado de Israel, de la tierra de Israel, y no ve el exilio como algo ideal. Entonces, ¿a qué se refiere el rabino Shagar? Se refiere a que el exilio tiene algo de peligroso, porque estamos fuera de casa, porque todos los pogrom se generaron en el exilio, pero por otro lado también tiene algo de positivo, porque nos hace sentir nuestra debilidad. ¿Qué sucede? Cuando una persona vive con una seguridad total, entonces puede perder el equilibrio. Si una persona vive con debilidad, o sea, piensa, bueno, yo no estoy seguro de lo que hago, no debilidad de débil totalmente, con falta de seguridad total, entonces puede pensar cómo llevar adelante sus actos. Lo mismo cuando hablamos de un Estado. Si un Estado está seguro, todo está bien, somos el mejor ejército, somos el mejor Estado, somos Startup Nation, todo está perfecto. Esa seguridad no nos permite pensar en el futuro. Y sorprendentemente la crisis, la debilidad es la que a veces genera la posibilidad de pensar. Les voy a explicar a qué me refiero. Miren, en el Estado de Israel estamos ahora en la 4ª generación desde la creación del Estado de Israel. 4 generaciones aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia entre las 4 generaciones? La primera generación del Estado de Israel fue la generación de los fundadores, de aquellos que llegaron a Israel por el movimiento sionista. ¿Se acuerdan? Kishinev. Llegaron por Kishinev al Estado de Israel. La primera aliyá, 1910, la segunda aliyá, 1920. Fundaron los kibutzim de Dgania, de otros lugares,
en el sur, en el norte, secaron los pantanos. ¿Se acuerdan los pantanos que había en Israel? Ok, todo eso fue la primera generación, o sea, la primera generación fundó el Estado de Israel. Y para ellos el Estado de Israel era una maravilla, un nes, un milagro, de todo punto de vista, sea religioso o secular, pero era un milagro. Luego llega la segunda generación que tuvo que defender al Estado de Israel en las guerras de Israel, 1948, 1956, tuvo que afianzar los cimientos del Estado y también Medinat Israel era una maravilla, pero ya en otras dimensiones. Ok, ya fue la declaración del Estado de Israel, ya no hay pantanos y ahora tenemos que vivir y afianzar la vida en el Estado de Israel. Luego llegan los años 60, 70, no voy a ser ahora exacto, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Esa ya es la tercera generación. Y la tercera generación ya nació en el Estado de Israel. No solamente que nació en el Estado de Israel, sino que la tercera generación no conoció otra realidad. No hablo ahora de quien hizo Aliyah, me refiero a quien nació en Medinat Israel. Entonces, quien nació en Medinat Israel, bueno, Medinat Israel está bien, pero ya no es un milagro, ya no es una maravilla. Yo nací, no yo, pero nací en el Estado de Israel. Y acá viene la cuarta generación. Esta es la generación de hoy, la generación de mis hijas, de mis nietos en el Estado de Israel. La cuarta generación ve la existencia del Estado de Israel como algo normal, natural, trivial. Lámalo, 76 años, que ya somos algo, ya está todo bien. Ya tenemos el futuro asegurado, prometido. Alguien puede alguien puede asustarnos, alguien puede hacer algo contra nosotros. No, somos un Estado, tenemos el futuro asegurado. Esas son las 4 generaciones que suceden. Viene el 7 de octubre y le dice a la cuarta generación de Israel, a mis hijas y a mis nietos: señores, ustedes no tienen el futuro asegurado. Señores, ustedes tuvieron un día de exilio en Medinat Israel. Señores, no pueden ver la realidad del Estado de Israel como algo natural y trivial, sino que ustedes, la cuarta generación, tiene que transformarse en la primera generación. O sea, así como hace años atrás los fundadores del Estado de Israel vieron con emoción, con alegría, que tienen que esforzarse para crear el Estado judío, hoy en día, 76 años después, que no es tanto en términos históricos, esta generación también tiene que volver a fundar el Estado de Israel. Hoy en día en Israel hablamos que el Estado de Israel se fundó 2 veces. La primera vez se fundó Hei Be'Iyar, ¿verdad? El 5 de Iyar, Tafshin Het, que fue el 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde, cuando Ben Gurión dio la declaración de la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo del 48, pero el Estado de Israel se volvió a fundar el 7 de octubre, a las 6:30 de la mañana, cuando pasó lo que pasó y por 24 horas estuvimos en exilio. O sea, si hay exilio dentro de Israel, no podemos ser ajenos a una situación así. Tenemos que volver a esforzarnos y fundar el Estado de Israel. Ustedes entienden que me refiero en términos también de ideas, de valores, pero no solamente. Hay que construir y reconstruir nuevamente al Estado de Israel. Y yo creo que eso es justamente lo que va a pasar después, o lo que ya está pasando, falta todavía, después del 7 de octubre. O sea, después del 7 de octubre, y el 7 de octubre viene con 9 meses de guerra, de embarazo, que no es ningún juego, como ustedes saben, la guerra nos va a impulsar
y el 7 de octubre a revisar todo lo referente a la vida judía, a la existencia judía, sionista, israelí, en el Estado de Israel. El 7 de octubre es como un despertar. El 7 de octubre va a ser como un restart en el Estado de Israel. Y por un lado se van a abrir nuevas posibilidades en temas nacionales, religiosos, de identidad y social, pero algo va a pasar. O sea, me imagino que todos están de acuerdo que no puede suceder una situación como sucedió el 7 de octubre y no haya ningún cambio. Y todos vamos a continuar la vida en el Estado de Israel o en las comunidades judías en forma normal. Algo realmente pasó y tiene que pasar después de esa realidad. Claro que yo lo digo en forma positiva, porque mi visión y mi pensamiento, que todavía no se concreta, pero es que después del 7 de octubre vamos a crecer, vamos a cambiar y vamos a crecer. ¿Cómo exactamente? No me pregunten, porque como ustedes saben, los últimos meses, aún después del 7 de octubre, nuevamente hay conflictos internos sociales, políticos, religiosos, militares dentro de Israel, y por ahora todo lo que estoy diciendo no se ve en forma directa. Yo hablo un poco en una visión o programación más a largo plazo, no dentro de 15, 20 años, pero yo creo que dentro de 2, 3, 4, 5 años vamos a empezar a ver las diferencias en el Estado de Israel. Uno de los temas que creo que van a cambiar o se van a despertar al menos a partir del 7 de octubre es la pregunta con la cual inicié la conferencia. ¿Por qué ser judío después del 7 de octubre? Esa pregunta existe. No sé si cada uno de ustedes se la hizo o no se la hizo. Yo creo que es una obligación hacernos esa pregunta, tanto en Israel como en la diáspora. ¿Por qué ser judío después del 7 de octubre? ¿Por qué ser israelí después del 7 de octubre? ¿Por qué ser sionista después del 7 de octubre? ¿Por qué ser soldado en el ejército de Israel después del 7 de octubre? Y así sucesivamente. ¿Y por qué creo que esa pregunta es relevante? Porque el rabino Jonathan Sacks, ex gran rabino de Gran Bretaña, rabino Sir Jonathan Sacks, él escribió algo muy interesante en uno de sus libros. Él escribió que hay 4 momentos en la historia que los judíos se hicieron la pregunta ¿por qué ser judío? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no todos los días cuando nos despertamos nos hacemos la pregunta ¿por qué ser judío? Al menos yo no me pregunto todos los días en la mañana antes de ir a la tfilá o en Shabbat. No, yo no me pregunto. Otra vez es algo normal, natural. Así como respiro, entonces también soy judío. Entonces no me hago la pregunta. Yo creo que mi abuelo en Hungría nunca se hizo la pregunta ¿por qué ser judío? Él vivía en Hungría, en Siget, bien, todo tranquilo. Y esa pregunta no se la hacía cuando se miraba en la mañana al espejo. Pero cuando los judíos se hacen la pregunta ¿por qué ser judío? En momentos de crisis. Y la primera vez que eso sucedió fue la destrucción del primer templo. El rabino Sacks trae los argumentos, los versículos, no los voy a mencionar ahora. La segunda vez que los judíos se hacen la pregunta ¿por qué ser judío? Es la destrucción del segundo templo, que fueron catástrofes bíblicas nuevamente. Había un estilo, un modelo de judaísmo contemporáneo en la época del primer templo, del segundo templo, y de un momento a otro el modelo judío se destruyó, cambió. El tercer momento en la historia que los judíos se hacen la pregunta ¿por qué ser judío? Es durante la Inquisición y la expulsión de España en el siglo XV. Nuevamente encontramos en los libros de filosofía, de Parshanim, de intérpretes de la Torá, de diferentes pensadores, el Abarbanel, Rabbi Yaakov Saba,
diferentes pensadores y escritores y rabinos españoles que se preguntaban por qué ser judío. En otras palabras, claro, no en español y no en ladino posiblemente, pero en otros términos. Y la cuarta vez fue indudablemente en el Holocausto, o sea, después, durante y después de la Shoah. Eso ustedes saben que muchos judíos se preguntaron y muchos pensadores y rabinos, ¿por qué ser judío? No quiere decir que querían dejar de ser judíos, no, pero tengo que justificar, o sea, si yo todas las mañanas no tengo que justificar por qué soy judío, está bien, pero en momentos de crisis necesito justificación, necesito explicación, necesito más sentimiento y energía judía para explicar por qué soy judío después de momentos de crisis. Yo me permito agregar a la reflexión interesante del rabino Sacks un quinto momento en la historia. Después del 7 de octubre, los judíos se preguntan o se tienen que preguntar por qué ser judíos después del 7 de octubre. Algo pasó y algo tiene que pasar y algo va a pasar en base a todo lo que estoy tratando de explicar brevemente. Y yo creo que esta pregunta de por qué ser judío, en general es una pregunta fundamental en toda la vida judía contemporánea y más aún hoy en día, meses después del 7 de octubre. Miren, yo acostumbro a visitar diferentes comunidades, universidades judías alrededor del mundo. Estoy visitando comunidades en diferentes lugares, en Europa, en Estados Unidos, América Latina, África, Asia, prácticamente todas las semanas. Viajo entre 200 y 240 días al año, y eso realmente para mí es muy significativo porque me da una perspectiva del mundo judío. Una de las actividades que me gusta hacer en diferentes ocasiones, o con jóvenes de bachillerato en las escuelas judías, o con jóvenes que estudian en universidades, en diferentes jóvenes judíos que estudian en universidades no judías, en Estados Unidos, en Inglaterra, en América Latina. Cuando tengo reuniones con jóvenes, les hago una pregunta muy simple. ¿Quién puede darme una breve drashá, un breve discurso de 120 segundos? 120 segundos, 2 minutos, no es tanto, 2 minutos, y me puede explicar por qué yo soy judío. Es lo único que pido, 2 minutos de discurso. Es cierto que no los preparé antes, pero son jóvenes de 16, 18, 20, 25 años, o sea, se prepararon varios años pues, para ser judíos, ¿verdad? Yo creo que de miles de jóvenes que hice esa pregunta o ese taller, no sé si el 5 o 7% logra responder y dar un breve discurso de 2 minutos por qué yo soy judío. Yo creo que la pregunta es más importante que la respuesta. Y antes del 7 de octubre, cuando yo visitaba comunidades antes del 7 de octubre, yo les decía a las comunidades, toda la educación judía, todo lo que hacemos en los movimientos juveniles, no importa de qué estilo, de qué enfoque, religioso, no religioso, más sionista, menos sionista, de izquierda a derecha, todo tiene que estar enfocado a despertar la pregunta, ¿por qué ser judío? ¿Por qué ser judío en el mundo moderno? ¿Por qué ser judío en una sociedad en la cual nosotros somos minoría? Porque siempre el judío es minoría dentro de la mayoría en la sociedad donde vive. ¿Por qué ser judío en un mundo que el judío se transformó en Ezraj, en ciudadano global del mundo? O sea, hoy nos sentimos, hasta el 7 de octubre al menos, nos sentíamos en casa casi en todo lugar del mundo. ¿Por qué ser judío en Caracas y por qué ser judío en Polonia después de la Shoah? ¿Por qué ser judío en Canadá y por qué ser judío en otro lugar del mundo? Y la respuesta no es siempre igual.
la respuesta puede ser diferente, tiene que ser diferente. Pero lo primero que quiero recalcar es que la importancia es la pregunta, porque la pregunta nuevamente ayuda a reflexionar. La pregunta es importante porque si el 93% de los jóvenes que yo pregunto alrededor del mundo no me pueden dar un discurso de 2 minutos, con cierta lógica, no tiene que ser de alto nivel filosófico o psicológico, pero no me pueden responder, quiere decir que hay un problema. Yo me imagino que si pregunto a un joven, 2 minutos, explícame por qué tú sos hombre y no mujer, o viceversa, me imagino que van a poder explicar, deben tener argumentos. Lo mismo, o más aún, tienen que tener argumentos sobre la pregunta. Entonces, yo creo que antes del 7 de octubre ya era necesario retomar y rescatar la pregunta de por qué ser judío, y después del 7 de octubre no tengo la menor duda que esa tiene que ser nuestra tarea, ese tiene que ser nuestro desafío, tanto en el Estado de Israel como en las comunidades. La pregunta es la misma, la respuesta de ninguna manera es la misma. O sea, no piensen que nosotros en Israel podemos crear un centro de estudios judaicos y de investigaciones para dar una respuesta internacional y global al mundo judío. ¿Por qué ser judío? No, porque la respuesta de un joven israelí que está ahora en combate en Gaza no es la misma de un joven israelí que vive en Canadá o estudia en una universidad en Inglaterra, donde los musulmanes lo atacan y no puede ir a estudiar a la universidad. Las diferencias que hay desde el punto de vista político, geopolítico, de identidad son muy grandes. Y por eso el rescate, como dije, no es la respuesta. La verdad es que yo no tengo una respuesta, o sea, tengo muchas respuestas a la pregunta por qué ser judío en general o por qué ser judío después del 7 de octubre. Pero no creo que mis respuestas sean válidas para ustedes. Puede ser que algunas sí. Lo válido de la pregunta y de la respuesta es que cada comunidad, cada país, cada persona, cada escuela tiene que generar la respuesta a esa pregunta. Y lo bonito de esa pregunta es que hay una diversidad de respuestas. Creo que no les digo nada nuevo al decir que la pregunta ¿por qué ser judío? No tiene una respuesta, no existe una respuesta. Así como hay judíos diversos, como hay comunidades diversas, y no voy a entrar ahora en la diversidad que tenemos en el pueblo judío, así también es el número de respuestas que puede haber para este tema. Antes de finalizar con algunas reflexiones o respuestas, sí, a la pregunta general, ¿por qué ser judío después del 7 de octubre? Quiero comentar algo personal que justamente comenté hoy en una clase cuando visité el Colegio Moral y Luces, acá con el personal, con los directivos del colegio. Entramos a una clase, si no me equivoco, quinto año, Lisa. ¿Cómo? Sexto grado. Entramos a una clase y creo que la directora preguntó, ¿quieren hacer una pregunta al rabino? ¿Saben? El rabino es ¿cómo se dice? Caspomat. Caspomat. Cajero. Ok, el cajero en Venezuela, ¿hay todavía? Sí. El rabino es como un cajero. Alguien introduce una tarjeta, saca dinero. Un alumno hace una pregunta, el rabino responde. Así como un cajero automático de judaísmo. Yo personalmente no creo que los rabinos somos cajeros automáticos, no de dinero, eso seguro que no, y no tampoco de respuestas, porque nuevamente no tiene sentido que yo les dé a ustedes o a los alumnos respuestas. Yo tengo que despertar en ellos preguntas y ayudarlos a pensar, pero si yo soy el cajero automático, ¿para qué? Entonces, ¿qué sentido tiene? Siempre van a ser pasivos, siempre me van a hacer preguntas. No creo que tiene que ser así.
Al contrario, el rabino tiene que hacer las preguntas y los jóvenes tienen que responder, como les conté que yo hago en universidades. Pero en este caso, la directora preguntó, ¿tienen alguna pregunta para el rabino? Y los jóvenes, casi todos juntos, dijeron, queremos que cuente una historia de Israel. Sabían que yo vengo de Israel. Queremos que cuente una historia de Israel. Yo estaba un poco decepcionado, niños de 10 años, ¿qué les interesa a ellos historias de Israel o de guerras? No, dije, ¿saben qué? Les voy a contar otra historia. Y la historia que apasiona en todas las escuelas que visito es, les voy a contar de los piratas judíos. Ustedes saben que había piratas judíos, no muy lejos de acá, en Jamaica. Un tema apasionante, escribí artículos sobre eso. Tengo 2 películas en la televisión israelí sobre los piratas judíos. Qué más bonito que los piratas judíos, rabinos que iban con espadas y mataban a españoles. Yo siempre digo que si no fuera rabino quisiera ser pirata judío. Hay quien dice que los rabinos somos piratas, etc. O sea, todo es posible. Entonces les dije a los niños, bueno, no, les voy a contar una historia de los piratas judíos. ¿Qué quieren? ¿Una historia de los piratas judíos o de Israel? Yo estaba seguro, piratas judíos. 15 niños en la clase, todos responden, todos juntos, queremos una historia de Israel. Yo estaba decepcionado, les digo sinceramente. Pero kol hakavod a los niños, a la comunidad, a la escuela, que eso es lo que ellos tienen en la mente, una historia sobre Israel. Quedé muy impresionado, sinceramente. Y también les demuestra la influencia que tiene esta situación que estamos viviendo, no solamente sobre nosotros adultos, sino también sobre niños de 10 años. Fue realmente muy significativo. Y les conté lo siguiente. Les conté que ayer, que en el calendario hebreo, fue Kaf Sivan, el 20 de Sivan. Hoy es 21 del mes hebreo de Sivan. En Kaf Sivan, que hace años atrás, 42 años atrás, fue el 10 de junio que era Kaf Sivan, yo participé en la guerra del Líbano en un combate que fue muy famoso, se llama Sultán Yaakov, fue el combate más difícil de la guerra del Líbano porque nuestra unidad de tanques cayó en una emboscada en la noche, estábamos en camino a la carretera que une Beirut y Damasco y nos atacaron, hubo decenas de muertos, de heridos, quedamos emboscados hasta la mañana, ya estábamos prácticamente por entregarnos como rehenes y realmente a último momento el ejército hizo una maniobra impresionante y nos ayudó a salir de donde estábamos, hicieron como una cortina de bombas, de humo para ocultarnos del ejército sirio. No voy a entrar ahora en toda la historia. Yo en aquel momento era capitán de una unidad de tanques y toda nuestra unidad, yo era parte de una unidad de más tanques y más soldados. Y realmente ayer fueron 42 años, no es un día ni 2 días, 42 años, eso fue en el año 1982, y el Kaf Sivan salimos, logramos salir, no todos, pero la mayoría al menos de la unidad, salimos con vida de esa batalla. Esa batalla yo nunca me olvido, la llamo la noche más larga de mi vida. Porque por un lado, no quiero decir todos los días, pero sí, muchas veces yo regreso a esa batalla, a ese momento, al momento que estaba dentro del tanque de noche, de día, etcétera, etcétera. A pesar de que de mi parte creo de que soy una persona totalmente normal, mis hijas no opinan lo mismo, mis hijas opinan de que desde ese momento, que ya 2 habían nacido, ellas consideran de que no soy una persona normal,
de que estoy traumatizado, yo no lo creo. Tenemos discusiones cada vez que vienen a mi casa que hasta hoy en día quieren que yo vaya a hacer un tipul, un tratamiento psicológico o psiquiátrico, y yo me opongo rotundamente. Pero ¿por qué ese momento de la guerra cobró importancia para mí ahora? Les voy a decir por qué. Porque tenemos nuestro nieto mayor, Amitai, hijo de mi hija mayor. Él tiene ahora 21 años, estudió 2 años en una yeshiva. Quien conoce es una yeshivat Esder, una yeshiva sionista, ortodoxa, sionista, pero que también se va al ejército. Rav Eitan también, ¿verdad? O sea, Rav Eitan y yo también estudiamos en yeshivot de ese estilo. O sea, que uno estudia en la yeshiva, está bien, es importante, sin duda, pero también va al ejército para prepararse para momentos como la guerra del Líbano o la guerra de Gaza hoy en día. Entonces, mi nieto estudió en la misma yeshiva que yo estudié hace más de 40 años atrás. Él también es tanquista, como yo fui hace más de 40 años atrás. Él estuvo en combate, yo estuve 1 mes en combate. Él estuvo 5 meses en combate en Gaza. 5 meses. 5 meses salió 2 veces, quiere decir que en 5 meses, disculpen, se bañó 2 veces. ¿Cómo un soldado se arregla sin bañarse? Eso es para otra conferencia, es muy interesante y hay sistemas que no les voy a revelar ahora. Seguro no cuando hay tanta participación femenina. Pero de todos modos, 5 meses, o sea, yo 1 mes en 5 meses. Él es un héroe, mucho más de lo que yo fui. Ahora, después de 5 meses, él está también en curso de capitanes de oficiales de tanques. No quería salir de Gaza, quería seguir combatiendo, pero lo obligaron, porque necesitan también capitanes oficiales, lo obligaron a salir y Bezrat Hashem ahora el 10 de julio él termina el curso de oficiales de capitanes de tanques. La historia se repite. Así como la historia de Kishinev se repitió el 7 de octubre en un pogrom mucho mayor, como les dije, que el de Kishinev, también la historia se repite. O sea, yo tanquista, él tanquista, yo capitán, yo en una guerra, él en otra guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les aseguro que mi nieto y los amigos de él, tanto religiosos como no religiosos, se hacen la pregunta: ¿por qué ser judío después del 7 de octubre? Esa pregunta tiene que estar presente y tenemos que retomarla constantemente. Y yo quiero finalizar con las siguientes, no respuestas, son reflexiones. Como dije, yo no doy respuestas, pero solo reflexiones que las voy a enumerar. ¿Por qué ser judío después del 7 de octubre? Porque después del pogrom de Simchat Torah comenzamos del principio. Porque los pogroms de Kishinev y Simchat Torah no deben volver a ocurrir. ¿Por qué ser judío? Porque nosotros somos los nuevos fundadores del pueblo y del Estado de Israel. ¿Por qué ser judío? Porque cada uno de nosotros es necesario para preservar el futuro del pueblo judío. ¿Por qué ser judío? Porque precisamos responder a la pregunta de por qué ser judío después del 7 de octubre. ¿Por qué ser judío? Porque precisamos conservar el futuro físico y espiritual de Am Israel. ¿Por qué ser judío? Porque precisamos ser socios de Akadosh Baruj Hu en la preocupación por el pueblo judío. Porque debemos vivir en nuestro país y no en tierra extranjera, en forma simbólica. Porque para continuar el sueño judío y sionista debemos ser activos y no pasivos. ¿Por qué ser judíos? Porque precisamos continuar la esperanza que es el DNA, ADN del pueblo judío. Y por último, ¿por qué ser judío después del 7 de octubre? Porque tenemos que seguir entonando el Atikva. Toda Rabá, gracias a todos.
Buenas noches a todos. Bueno, en nombre de la Unión Israelita de Caracas, quiero primeramente, gracias, agradecer al rabino Birbaum porque la conferencia fue fuera de este mundo. A mí que me encanta pararme ante un micrófono, me traumatizó, pues, para usarlo. Quiero también agradecer a la gente que hizo esto posible, que es nuestro comité ejecutivo, principalmente Martín Goldberg, Eduardo Solar y Harry Heimer. Y lo voy a agregar, ¿por qué ser judío? Porque es nuestra responsabilidad a nuestra historia, seguir siendo orgullosos de nuestros orígenes y llevarlo con orgullo para las generaciones que vienen. Los invito entonces a una cena brindada por la Unión. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos 2 conferencias más. Mañana, 11:30 de la mañana. Negocios, ¿cómo es, Rabino? ¿Por qué los judíos tienen éxito? ¿Por qué los judíos tienen éxito en los negocios? Y el sábado, aquí en este salón, y el sábado a las 8 de la noche en la sede de la Benebri, después de los rezos en la sinagoga de la Unión Altamira, El futuro del pueblo. el futuro del pueblo judío está asegurado. Los esperamos a todos. Gracias.